bueno, pues hoy tenemos otra nueva charla, una invitada, en este caso de baloncesto, que se presente ella misma. Hola, soy Esther Castedo bueno, este año estoy jugando en el Guernica. Lo primero de todo, darte las gracias por haber aceptado. Y vamos a Nada. hablar por lo más reciente, que el partido de ayer no salió como esperabais, pero ¿cómo analiza el partido? Bueno, es un partido de Eurocup, es un partido que jugamos contra el equipo que ganó el año pasado, entonces es un equipo muy duro, es un equipo muy físico bueno, que te sacan de espacios, bueno, que van un poco como animales, como quien diría. Entonces yo creo que nos sacaron un poco de posiciones y un nivel de contacto que a lo mejor no nos esperábamos o bueno, que no teníamos esa previsión de partido. Como bien dice, un equipo nuevo que te ha unido ahora. ¿Cómo ha sido la adaptación a un equipo y que disputa Eurocup? Bueno, la verdad es que al principio Eurocup no estaba un poco en el plan, pero sí que es verdad que cuando recibieron la llamada y cuando me enteré de que era una posibilidad, tú como jugadora de baloncesto, pues también es un poco lo que buscas, ¿no? Esa doble competición, ese nivel europeo, entonces yo me lo tomé como un reto. Y bueno, en el equipo muy contenta, o sea, era un poco lo que quería, lo que buscaba y creciendo día a día. ¿Qué te llevó después de tantos años, que después lo haremos en Lugo, a cambiar y tomar este nuevo proyecto? Bueno, un poco eso, el llevar tantos años, el buscar experiencias nuevas, el buscar seguir creciendo en diferentes sitios, con diferentes roles, con diferentes oportunidades, un poco pues el cambio de aires. Y bueno, normalmente eres corta, estás de base. ¿En qué posición te sientes más cómoda? En cualquiera de las dos, la verdad. O sea, yo creo que esta a lo mejor es una de las preguntas que más me hacen y que siempre respondo un poco igual, que es en donde me necesite el equipo, en donde pueda aportar, ya sea más desde el base o desde el escolta. Las dos posiciones, pues si no se parecen mucho, o sea, mm, se acompañan mucho la una de la otra, entonces ser buena y consistente en esas dos posiciones creo que también es clave. Y más allá del partido de ayer, ¿cómo están haciendo las sensaciones del equipo esta temporada? Yo creo que buenas. Sí que es verdad que la liga es muy competitiva, que estamos todos, si ves la clasificación, a lo mejor hay uno o dos equipos por arriba que sí que van muy por encima, por ejemplo Canarias ahora mismo que solo está con tres, el resto estamos muy igualados. La clasificación para la Copa de la Reina estuvo muy igualada hasta la última jornada, entonces es una liga muy competida en el que bueno, pues cada partido es una final y cada partido cuenta muchísimo. Y bueno, hemos empezado por lo más reciente, pero vámonos un poco al principio. ¿Cómo era Esther de pequeña? Pues era un poco un culo inquieto, como quien dice. Eh, de pequeña era alguien que no paraba, o sea, no paraba de ir de un lado a otro. Me acuerdo de que mis padres me metieron si no en todos los deportes, me hicieron probar casi todos los deportes para mantenerme un poco entretenida, pero el baloncesto sí que es verdad que es algo que desde pequeñita siempre estuvo ahí, ¿no? Siempre iba a ver a mi hermano jugar y entrenar. Mi padre siempre también estaba por el pabellón, entonces un poco el baloncesto siempre estuvo ahí. Y bueno, ahora eres jugadora profesional de baloncesto, pero como dices, probaste todos los deportes, quizás te pudo llevar por otro lado. Sí, sí, la verdad es que estuvo ahí, bueno, estuvo entre el fútbol, el karate y el baloncesto. Eh, yo creo que los tres deportes me gustaban mucho, dos de ellos, el fútbol y el baloncesto, es un deporte de equipo en el que yo creo que también me identifico un poco más, entonces entre esa decisión me decidí por el baloncesto, pero bueno, yo creo que tomé la decisión acertada, pero viendo esas fotos también a veces es como, ¿qué hubiese pasado, no? Si hubiese elegido otro deporte. Y bueno, también se te daba bien uy, el baile. No, no. Todos esos son retos que me mandan a hacer. Yo en esas cosas no se me da nada bien, la verdad. Pero bueno. Y bueno, ya yendo al baloncesto, creo que tu hermano tuvo parte importante de que te enamorara de ese deporte.
Sí, sí, mi hermano jugó, bueno, un poco hasta que el cuerpo dijo que hasta allí, pero siempre estuvo en el pabellón, yo siempre estaba en el pabellón, si no era viéndolo entrenar, era entrenando yo, y si no, pues haciendo tiempo por ahí. El pabellón nos quedaba a nada, 5 minutos de casa, entonces yo me acuerdo, o sea, mis recuerdos es estar ahí en el pabellón toda la tarde metida, ¿no? ¿Y cuál es tu primer recuerdo con un balón de baloncesto? Mi primer recuerdo es ver a mi hermano entrenar y estar en un lateral. Había, bueno, las míticas escaleras y había una canasta muy pequeñita ahí, y entonces me acuerdo de estar tirando y que tenía que estar súper preocupada de que el balón no volviese a entrar en la pista cuando estar entrenando, ¿no? Para no molestar. ¿Y cómo recuerdas esos primeros inicios de esta categoría base en el baloncesto? Con muchísimo, muchísimo cariño. Me acuerdo bueno, de estar en esa escuela, de estar con Chris Seijo y un poco aprender los básicos, estar muchas horas, pero no muchas horas de que te aburres, estar muchas horas de que querías estar más, de que cuando llegaba la hora de irme yo no me quería ir del pabellón, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso también me llevó a tener ese cariño por el baloncesto, que yo no me quería ir, yo quería seguir ahí. Y bien has dicho que te gustan los deportes de equipo, pero ¿qué tiene el baloncesto que ha hecho que te enamores y que digas quiero dedicarme a esto? Un poco todo, la gente, el jugar en equipo, el tener, bueno, diferentes roles. Yo creo que el baloncesto es un deporte que te enamora, ¿no? Cuando lo juegas, cuando lo entiendes, que quieres más y más. Entonces era un poco eso, que también ves que se te da bien el deporte, que tienes amigas que también lo hacen, entonces seguir un poquito esas iniciativas. Y como siempre se dice, en esta edad no se marca el camino y siempre hay figuras importantes como son los entrenadores y entrenadoras, importantes tanto para ilusionarte y seguir como para muchos casos lo contrario. Es decir, ¿cómo ha sido tu experiencia y si hay algún entrenador o entrenadora que te haya marcado? Sí, yo tuve entrenadores maravillosos, desde, bueno, la que mencionaba antes, Chris Seijo, que en paz descanse, y sobre todo yo creo que una gran parte de mi aprendizaje y de entender mucho más el baloncesto fue gracias a Fernán Varela. Yo creo que esos dos entrenadores a nivel personal me han marcado muchísimo, sobre todo en etapa de formación, y bueno, también han hecho que me enamore un poco del deporte. Y bueno, también hay otro entorno importante. Yo he sido mesa de baloncesto, he también colaborado en clubes. Y bueno, lo que hay detrás, la grada, no siempre es muy positiva. Incluso cada vez por detrás hay casos de peleas, de insultos y demás. Es decir, cómo de importante también es ese entorno y que proteja al niño y a la niña. Sí, es súper importante. O sea, el deporte es competitivo, todo el mundo quiere ganar, todo el mundo pues quiere meter muchísimos puntos, quiere hacerlo bien, pero yo creo que crecer dentro de un entorno seguro en el que, bueno, pues si fallas, que te centres en la siguiente acción y que no se te castigue tanto por esos errores, yo creo que a nivel de aprendizaje es muchísimo más importante que el ganar o el perder. Y siempre en esa categoría hay algo que marca, hay un momento especial. Siempre hay muchas jugadoras que dicen que el baloncesto le ha enseñado esto, le ha enseñado lo otro. En tu caso, ¿qué es? Para mí el baloncesto me ha enseñado que puedo viajar, que puedo aprender, que simplemente es muchísimo más que un deporte, que puedo tener amistades que nunca pensé que iba a tener, con gente que a lo mejor pues no es ni de tu país o de tu ciudad, pero que puedes forjar diferentes amistades. O sea, yo me quedo con la gente y el poder viajar haciendo lo que más me gusta. Y bueno, y ahora te vemos, no es por peloteo, pero siendo una gran jugadora. Pero bueno, es que desde pequeño también lo eres. En sí, ¿cómo se gana esa habilidad con el balón y sobre todo este tiro de tres? Entrenando. Yo creo que no hay la constancia, el trabajo, el querer ser mejor, el no conformarte y el estar ahí día a día. O sea, no es simplemente algo que vaya a surgir de un día a otro. Yo creo que es un proceso en el que tienes que aprender sobre todo a fallar y a no rendirte en esas cosas. Entonces, bueno, yo creo que es a base de trabajo y de constancia. Antes hablábamos de la presión externa, pero muchas veces también, para los que destacan esa categoría, también hay con la presión de cuidado con este jugador o con esta jugadora.
A nivel individual, ¿esa presión afecta o en tu caso ni lo escuchabas? Yo intento, en esas situaciones intento no escucharlo. O sea, hay mucha gente que te dice muchas cosas y una parte, bueno, pues de madurar también es entender que no todo lo que te digan es verdad, ya sea para bueno o para malo. Y tienes que quedarte con lo que te dice la gente que de verdad te quiere y que sabe cómo eres tú como persona, no alguien que te ve, pues ya sea en la televisión o que ve un partido bueno o malo. Entonces, un poco elegir con lo que te quieres quedar y no dejar que te afecte tanto para bien o tanto para mal, no dejar que te afecte. Y seguimos dando pasos y todo deportista tiene un sueño que es defender a su país y a ti te llegó Mm. desde muy joven. ¿Cómo fue esa llamada y qué se siente a esa llamada por España? Al principio no te lo crees, ¿no? Al principio eh, piensas bueno, que como que no lo acabas de ver, ¿no? Pero una vez te ves ahí y estás con más gente y ves el nivel, yo creo que vamos, que es un orgullo el poder representar a tu país, ya sea en categorías de formación o en la absoluta. Yo creo que es súper importante, es un regalo que te ganas a base de esfuerzo y de trabajo. Entonces tú vas ahí a pasártelo bien, ¿no? O sea, yo fui ahí sin ningún tipo de presión, disfrutando de cada entrenamiento, de cada partido, intentando aprender al máximo, más que meterme presión, fue más el disfrutar. Y la primera vez has vestido muchas camisetas, pero la primera vez que te pones la camiseta de España y saltas a la pista, ¿y cómo es esa sensación para la que nunca lo vamos a vivir? Estaba bastante nerviosa, la verdad, no te voy a mentir, porque aparte de disfrutar, pues también lo quieres hacer bien. pero, pero estaba muy nerviosa, pero me acuerdo de esos nervios, transformarlos en energía para poder hacerlo lo mejor posible y tener una experiencia, bueno, inolvidable. Y bueno, y si antes hablábamos de formación, de prometer, bueno, vuestra generación de España creo que demostró el potencial que tenía y tenemos que ir paso a paso, porque claro, lo primero de todo, ese es, ese es un 18, esa medalla, ¿cómo recuerda ese campeonato? Fue un campeonato un poco agridulce, ¿no? Porque yo creo que hicimos un campeonato excepcional. Y sí que es verdad que llegar a ese último partido contra Alemania en el que, bueno, nos esperábamos a lo mejor el competir un poco más, el estar ahí más de tú a tú. No nos esperábamos ese golpe y como que fue un sabor agridulce a mucho esfuerzo, mucho trabajo, muchísimas horas juntas, pero yo me acuerdo de llegar a casa y decir que no se gana medalla de plata todos los días, ¿no? Ya sea plata, ya sea bronce, ya sea oro, que no se gana una medalla con España todos los días. Entonces sentirme orgullosa de esa medalla. Precisamente por ahí va la segunda pregunta, porque muchas veces si juega una final que la pierde, el sabor es agridulce, pero claro, no todo el mundo puede ganar una medalla de plata. Es decir, ¿cómo es ese proceso de voy a jugar una final, no ha salido el partido que queríamos, pero después ya en frío valoro lo que hemos conseguido? Sí, al principio sí que es verdad como que te duele, ¿no? El llegar hasta la final, el llegar hasta allí y decir, joder, qué rabia se nos ha escapado. Pero es que no se juega una final todos los días, no se llega a ir todos los días, entonces mirándolo en frío, incluso años después, es un orgullo, es una alegría el poder llegar a esa final y tal y como llegamos, ¿no? Compitiendo, ganando, estando muy duras, pues te queda ese sabor, pero a la vez estás ahí, ¿no? Que para eso hay que estar ahí. ¿Y qué tenía ese grupo para ser subcampeona con todas las potencias que hay en Europa? Yo creo que era un grupo muy unido, ¿no? Estuvimos, bueno, todo el verano trabajando juntas, nos conocíamos ya de antes. Yo creo que las conexiones tanto, no solo dentro de pista, porque eso al final se va formando a nivel de entrenamiento, pero incluso fuera de pista era súper importante el llevarnos bien, que bueno, todo afecta y yo creo que todo el mundo tenía un objetivo común, que era llegar hasta esa final. Entonces, bueno, poder cumplirlo, pues fue un sueño. Y bueno, como esa generación, hemos dicho, fue bastante exitosa, llegó al Mundial de 2019 y volviste a conseguir medalla. Es decir, este campeonato, ¿cómo lo recuerdas?
me acuerdo de no creérmelo, ¿no? De ir a un mundial y de llevarme una medalla de bronce que tú vas allí y dices, aquí hay muchas selecciones muy buenas, muchísimo nivel, y llegar ahí y dar un golpe en la mesa después de esa medalla de plata en el europeo al año siguiente, el volver a recomponerse y volver a estar ahí, para mí fue una alegría y poder llevarnos la medalla a casa, pues fue un orgullo. Y el espectador desde fuera vemos lo que es el partido, pero cómo es toda la dinámica y preparar un partido tan decisivo como para pelear por el bronce, que es todo o nada. Eh, los campeonatos son muy cortos, te tienes que recomponer muy rápido. Perder esas semifinales contra Australia pues fue un golpe bastante duro, pero que no te podía afectar mucho porque es que te jugabas el tercer y el cuarto puesto y ahí también te jugabas una medalla. Entonces era muy importante eso, volver después de la derrota, el seguir unidas, el creer en lo que estábamos haciendo, que lo estábamos haciendo bien, y yo creo que eso también nos permitió conseguir esa medalla. Bueno, y un partido bastante igualado que se decidió por un par de acciones finales que se declinó a vuestro favor. Es decir, ¿cómo se vive ese partido? Con muchísimos nervios. Se vive con muchísimos nervios de decir que lo ves, que después no lo ves, que, bueno, como un partido de baloncesto, ¿no? Pero que es muchísimo más importante y en el que te juegas pues muchísimo. Entonces, de disfrutar, de estar ahí, de aprovechar el momento y de creer de que al final que lo íbamos a conseguir. Yo creo que de eso también iba un poco el partido, de creérselo. Y precisamente estas imágenes que estamos viendo, cuando suena la bocina y soy tercera del mundo, es decir, ¿cómo se vive? Pues yo creo que los vídeos lo dicen todo, ¿no? Yo creo que estábamos todas muy, muy contentas, eufóricas de haber conseguido un objetivo que era muy complicado y de poder llevarse esa medalla. Y también conseguiste un buen logro en la sub-20, es decir, ¿qué tenía ese bloque que tantos años fuiste juntas para que fuera tan dominante? El crecer juntas, el estar ahí cada verano, el creer todas, el llevarnos tan bien a nivel de baloncesto, pero a nivel también de grupo humano, el tener grandísimos entrenadores. Yo creo que todo un poco que cuenta y el estar, lo que he dicho, jugando muchos años juntas. Muchas veces solamente se ve lo que hay en la pista, pero el baloncesto y más ahora con el 3x3, que si el campus, el 3x3, que si os juntáis, que si cambiáis de equipo, es decir, prácticamente sois familia, como habéis dicho, es decir, Sí. ¿cómo de importante es eso a la hora de formar un grupo, incluso en tu caso ahora que has cambiado, de adaptarte tan rápido al conocer a tanta gente? Yo creo que es muy importante estar rodeado no solo de buenas jugadoras, sino también de buena gente. Al final esto es como cualquier otro trabajo. Si estás trabajando con gente bueno, que te cae bien, que disfrutas, que tienen tus mismos valores, que entienden el baloncesto de la misma manera, yo creo que se hace muchísimo más fácil y más cómodo el poder trabajar juntos. Entonces, cuando llegan los momentos malos, pues sabes que tienes ahí a gente que confía en ti, que ve las mismas cosas. Yo creo que eso también marca un poco la diferencia. Y ya que hemos visto que has conseguido muchos títulos en las categorías inferiores, ¿sueñas con algún día levantar una medalla en la absoluta? Ojalá, sí, es un sueño, como cualquier deportista es un sueño llegar a esa selección absoluta, entonces hay que seguir trabajando a ver si algún día llega. Y ya que tú lo has vivido desde dentro, ¿cómo se trabaja en la federación, en las categorías inferiores, para que salgáis tanto talento constantemente? Bueno, cada verano es un reto, ¿no? Cada verano son muchas horas de trabajo, es empezar de cero cada año, pero bueno, yo creo que lo hacen muy bien, la manera en la que trabajan y la manera en la que eh, forjan cada año, cada selección, yo creo que están haciendo un grandísimo trabajo y se ve a nivel de esfuerzo, a nivel de resultados que si no es en todas las categorías, es en casi todas las categorías que siempre se llevan medalla, entonces algo están haciendo bien. Y bueno, si seguimos pasando etapas, yo creo que todo el mundo que te conozca lo sabrá, pero estuviste estudiando en Estados Unidos. Es decir, ¿cómo es ese proceso? Es decir, ¿eres tú la que te pones en contacto en la universidad?
en alguna agencia? ¿Cómo fue tu caso para llegar allí? Yo lo hice a través de una agencia. Yo tenía la idea en la cabeza desde que era bastante pequeña de que eh, yo quería explorar un poco Estados Unidos, yo quería ir, quería ver esa experiencia y cuando se me brindó la oportunidad, pues no me lo pensé dos veces. Dije que bueno, es una oportunidad única en la que puedes, aparte de aprender inglés, llegas con una carrera, llegas después de 4 años estando fuera de casa, de un poco ese crecimiento personal, aparte de baloncesto, que obviamente vas a crecer, pero, pero vamos, yo creo que es una experiencia que yo la recomiendo a todo el mundo. Y no sé si tú tuviste muchas ofertas, si no, ¿cómo es ese proceso de elegir y en qué te basaste tú para elegir la universidad? Yo me basé un poco en la gente que había en la universidad, ¿no? En el tipo de equipo, en la estructura que tenían. En mi universidad, por ejemplo, había mucha gente internacional, ¿no? Había de diferentes países y a mí eso era también un poco lo que me llamaba la atención. No quería tampoco ser la única española o la única europea por ahí, entonces cuando vi mi universidad lo tuve bastante claro, la verdad. O sea, también había entrenadores, ayudantes que eran de otros países, entonces ese mix de cultura para mí fue algo que me echó para adelante. Y una de las cosas, aparte de un nuevo baloncesto, ¿no? Es sobre todo el hecho de poder compaginar estudio y deporte. Es decir, ¿cómo lo realizan allí y cómo es tan fácil para el deportista poder compaginar ambas cosas? Bueno, yo creo que la gran diferencia es que tú en la universidad juegas para esa universidad. Entonces, están todos muchísimo más metidos en lo que es el deporte. Entonces ellos saben cuando tienes partidos, saben cuando tienes algún viaje, te ponen todas las facilidades si tienes que cambiar algún trabajo, algún examen, porque no vas a estar. Yo creo que en eso te dan todas las facilidades para poder compaginar los dos y yo creo que a nivel del deportista es muy importante tener esas facilidades porque si estás en un viaje no vas a poder hacer un examen y si no te cambian ese examen al final, si eres capaz de compaginar esas dos cosas, que es complicado porque son muchas horas de tanto de viaje como de estudios que tienes que buscar momentos en los que a lo mejor estás muy cansada después de un partido, después de muchas horas de entreno, pero te tienes que poner, ¿no? Que te den esas facilidades, pues también ayuda al deportista a compaginar las dos. Y en tu caso, has estudiado allí, has estudiado aquí, ¿qué diferencia hay y qué destacarías de cada país? A nivel de estudios, yo creo que en Estados Unidos está todo un poco más orientado a la parte práctica, más que a memorizar muchísimas cosas. Yo creo que es algo que le da muchísima prioridad a casos prácticos en general, entonces yo diría que esa es la mayor diferencia. Pero bueno, tampoco tengo muchísima experiencia estudiando aquí en la universidad, así que tampoco te puedo decir. Y es decir, no sé, creo que estudiaste, bueno, no sé si es ADE o algo parecido a ADE. Sí, sí. Es A ver. decir, ¿cómo fueron los estudios allí? A mí me encantaron. Lo dicho, era un poco más el caso práctico, era entender eh, cosas que a lo mejor, pues viniendo del instituto que te tienes que memorizar muchísimas cosas, fue un cambio que a mí me gustó. O sea, yo me acuerdo de disfrutarlo, de al principio ser muy duro, ya no solo por el contenido, sino por el hecho de que es en otro idioma que a lo mejor no estás tan acostumbrada a, a hablar, pensar, escribir en inglés todos los días, pero es algo a lo que te haces y que te ayuda muchísimo. Y ahora estudios, pero ¿cómo fue tu adaptación a un mundo tan diferente de forma de vivir, de comer, de deporte? ¿Cómo fue tu adaptación? Al principio fue bastante duro a nivel bueno, de que te ves sola en otro país con 18 años y había momentos en los que decía, "Uf, ¿qué hago aquí? Estoy aquí, pero ¿qué hago aquí?". Pero todo tiene su proceso. Al principio, pues echas muchísimo de menos a tus amigos, a tu familia, a tu vida de antes, pero yo también era lo que buscaba, ¿no? Esas nuevas experiencias, el crecer.
y aunque al principio es duro, merece muchísimo la pena. Al principio a lo mejor no te enteras mucho de las conversaciones porque es en otro idioma, pero después de un par de meses parece que llevas ahí años. Entonces ese periodo de adaptación que todo el mundo tiene que pasar. Y ya llevándolo al tema deportivo, ¿cómo fue tu primer inicio jugando allí? Ya que, bueno, se conoce que Estiga Baloncesto, la jugadora europea, es más de visión de juego y la jugadora estadounidense es más de físico. Es decir, ¿cómo fue tu adaptación allí? Pues es un poco aprender el equilibrio entre los dos mundos, ¿no? El equilibrio entre el físico y la visión de juego. Yo creo que en eso el nivel europeo pues está un poquito por encima en el nivel de visión y es un poco intentar llevar ese nivel de visión con el físico que tienen ahí, intentar estar a ese nivel físico. Entonces, al principio pues cuesta porque es un juego totalmente diferente, pero te acabas adaptando y lo acabas disfrutando. Y más o menos desde fuera conocemos que allí la metodología de trabajo es bastante estricta, incluso tienen diferentes entrenadores para cada uno de los casos. Es decir, ¿cómo es ese mundo? Es un mundo en el que todo lo tienen pautado, ¿no? Todo lo tienen súper estudiado, tienen una manera de hacer las cosas que es A, B y C y tiene que ser de esa manera. Entonces, a nivel de organización, pues súper bien porque tenías tus horarios, tenías tus entrenadores, tenías todo, pero después sí que es verdad que es muy exigente, ¿no? A nivel mental tienes que estar muy dura y tienes que tener la cabeza bien amueblada para poder soportar, bueno, tanto trabajo, ¿no? Y en tu caso, como todo proceso, tus primeros años fueron un poco de adaptación, de novata, pero poco a poco Mm. fuiste creciendo, te convertiste en una líder, incluso fuiste votada muchas veces por la afición como la mejor. Es decir, ¿cómo fue ese crecimiento y que te valoren también tu afición? Pues yo súper contenta y de poder demostrar, de poder, bueno, estar allí los 4 años, los primeros aprendiendo, estando pues eso, con un rol a lo mejor un poco más de novata y después poder un poco tener más libertad para hacer mi juego, sentirme más cómoda. Bueno, al final eso también te lo da la edad, te lo da los años de trabajo, que te conozcan los entrenadores un poco más. Bueno, es un proceso, no puede ser todo llegar y ser la estrella, tampoco se busca eso, no es realista. Y cuando la afición te elige como la mejor, a una europea que viene allí y se gana a todo el mundo. Sí, súper contenta. Al final son 4 años que los disfrutas y yo creo que después de X años la gente te empieza a ver como un poquito menos europea y más de los suyos, ¿no? Eso espero, si no, no me hubiesen votado. Y bueno, y como ya hemos dicho, ¿por qué la elegiste en la universidad? Después de haber pasado por allí, ¿qué valoración tienes de esa universidad? Yo mis 4 años acabé contenta. Es una universidad privada que no es excesivamente grande, pero que tiene todo lo que necesitas. A mí me gustaba también porque las clases, el número de gente era bastante reducido, entonces eso permitía que con tus profesores tuvieses una relación más cercana. Bueno, tenía diferentes cosas que a mí me llamaban mucho la atención y yo acabé muy contenta de estar allí esos 4 años. Y desde lejos, desde fuera, no tenemos el típico baloncesto universitario de las películas. Es decir, pero en la realidad es tan como se ve en las películas. Sí, sí, sí que es. Se disfruta muchísimo, hay muchísimos shows, se vive muy cercano, la gente en la universidad te conoce por ser la jugadora de baloncesto. Bueno, sí que es verdad que a lo mejor en las películas está un poco exagerado, pero después llegas allí y es que el show es el mismo. Entonces yo al principio lo veía como si estuviese en una película, ¿no? Cuando llegaste a tu primer partido y empezaste a ver el grupo de animación, la música, ¿cómo fue tu reacción? Yo estaba con los ojos muy abiertos y vamos, a poco más se me caía la baba de ver toda esa gente animando y tener tanta gente, y no solo esa gente, sino el tipo de gente, que era gente que estaba contigo en clase,
un par de horas antes y ahora estaban animándote como locos. Entonces, eso no se ve todos los días. ¿Alguna vez has usado tu estatus de jugadora para chantajear a algún profesor? No, no, en eso intenté ser muy correcta y muy parcial y llevarlo todo el día. Y bueno, antes hemos hablado de ganar, hemos hablado de cómo se vive allí, pero cómo es ganar allí. Es un sueño, se vive como, bueno, como si tuvieses llevado la Copa del Mundo, ¿no? Ellos le dan muchísima importancia como debería de ser y lo disfrutan muchísimo. Entonces el poder ganar y con toda esa gente animándote y con todo, es una experiencia que yo me acuerdo de vivirla y de no creérmelo también. O sea, de ver esa copa tan grande y decir, "Uf, hemos ganado la conferencia, ¿no?". Y allí, ¿cómo son estos partidos de distintas universidades y cómo se os preparan, si, cómo se preparan los informes, si vosotras conocéis a los rivales, si, ¿cómo es ese mundo? Es muy detallado, o sea, hacen muchísimo vídeo, ya sea para conocer a las jugadoras, para conocer el tipo de juego que hacen, los diferentes ajustes que podemos hacer. Bueno, se pasan muchísimas horas, hay muchísima gente trabajando para eso, para que, bueno, todo salga bien y yo creo que al final esas cosas dan sus frutos que te acabas llevando a la victoria, pero son muchísimas horas detrás. ¿Y alguna vez hubo alguna llamada de otra universidad? No sé si hubo otra llamada o no, yo la verdad es que estaba contenta de la mía y no le di mucha importancia a cambiarme o a buscar nuevas oportunidades. Y bueno, después de esa etapa, no sé si te quedaron ganas de querer volver allí alguna vez a jugar, a entrenar o a otra cosa. Me encantaría volver a ver cómo está toda la universidad, a poder volver a utilizar esas instalaciones que son una pasada. Eh, sí, me quedó esa espinita y espero que espero algún día volver, pero bueno, se verá. Y bueno, y después de esa etapa decidiste volver a España, decidiste volver a casa. Mm. Si antes hemos hablado de la adaptación allí, después de 4 años allí, ¿cómo es la adaptación otra vez a España? Pues es otro periodo de adaptación, ¿no? Es otro estilo, es otro nivel de juego. Bueno, no estás compitiendo solo con jugadoras que tienen o tu edad o un par de años más o un par de años menos. Estás compitiendo pues con todo tipo de edades, todo tipo de experiencia. Entonces es otro periodo de adaptación que tienes que ser paciente. Y bueno, volviste a Lugo, lo estuviste en toda etapa, antes de irte cuando vuelves, vamos por la primera. Es decir, ¿cómo Mm. recuerdas siendo una niña y que ya tenía ese hueco en el primer equipo? Pues me acuerdo que era mi último año de junior y que quería tener esa oportunidad de poder entrenar, poder tener minutos con el primer equipo. Y me acuerdo de trabajar muchísimo ese año para conseguir esos minutos, para conseguir, pues, no solamente jugar, sino tener un rol en el equipo. Y ese año yo lo recuerdo con muchísimo cariño de ascender, de pasármelo bien como una niña, de disfrutar, de estar en Valencia, estar en La Fonteta con tantísima gente que con 17, con 18 años que tú ves eso y no te lo esperas, ¿no? Y no solo ganar, sino el cómo ganamos y el cómo ascendemos. Bueno, yo creo que ha sido también uno de los highlights de mi carrera el poder ser una niña y poder estar allí viviéndolo. Tú mismo lo has dicho, lo luchaste, lo peleaste y lo conseguiste junto al resto de compañeras. ¿Cómo es ese momento de llevar al club de tu vida a lo más alto? Bueno, siempre es una alegría el poder ascender y siendo con un equipo de mi ciudad, pues muchísimo mejor, ¿no? Al final todo el mundo sueña con jugar en las altas categorías y jugar en la alta categoría de tu ciudad, pues es muchísimo mejor. Algunas veces se comenta el hecho de que cada vez más propenso de que jugadores y jugadores jóvenes lleguen al primer equipo. Algunos dicen que es bueno, otros dicen que quizás es un poco precipitado. Si en tu caso que lo has vivido, ¿crees que es bueno que jugadores de 16, 17 años den el salto al primer equipo? ¿O es mejor que vaya poco a poco? No sé.
Yo creo que no hay que quemar etapas, pero yo creo que el poder entrenar y el poder jugar, si una jugadora está preparada con ese primer equipo, eh, te beneficia muchísimo a nivel de competición, a nivel de aprender de jugadores que tienen mucha más experiencia que tú, que saben mucho más. Yo me quedo con eso, yo me quedo con que al principio era súper duro porque estaba compitiendo con gente que llevaba muchísimos años en la liga. Y al final estaba compitiendo y estaba haciéndolo bien contra esa misma gente en los entrenamientos o en los partidos. Entonces se aprende muchísimo. Y como bien has dicho, el baloncesto es una familia y en toda familia siempre se necesita esta hermana o hermano mayor. En este caso, siendo tú una niña de 17 años, ¿quién fue, no sé si tu protectora, pero la persona que te dio la mano y te ayudó a adaptarte? Yo creo que no hubo solo una persona, yo creo que fue un poco el equipo en general, el grupo que teníamos. Yo me acuerdo de estar con Regina Gómez y yo me fijaba mucho en ella, ¿no? Ella era una jugadora con mucha experiencia que sabía lo que quería, sabía cómo jugar y a qué jugar, entonces con ese desparpajo yo me fijaba mucho en eso. Yo era una jugadora que trabajaba muchísimo, entonces yo quería tener esa ética de trabajo. Y ya pasando a la segunda etapa, una etapa ya afianzada en la máxima categoría, ¿cómo recuerdas esos 3 años? Pues muy buenos, después de volver 4 años, estar fuera de casa, el poder volver a casa, el poder volver a jugar bueno, en la ciudad que me vio crecer. Yo creo que ha sido una buena forma en la que he devuelto esos años que me he ido, el poder volver, eh, bueno, de representar a Lugo, de crecer un poquito más, de adaptarme a esa liga, pues qué mejor manera que hacerlo allí. ¿Y cómo has visto este crecimiento del club? Desgraciadamente el deporte femenino sigue costando, pero ¿cómo has visto ese crecimiento para que siga estando en lo más alto? Bueno, es crecimiento, es poner más atención, poner más horas, darle la importancia que se merece. Yo creo que el club ha hecho un trabajo fantástico en el cuidarnos, en el, bueno, que no nos faltaba de nada, entonces es seguir con esa dinámica, es intentar meter a más gente para que el club siga creciendo, para que la ciudad pues se vuelque un poquito más con el equipo. Y antes hemos hablado del cariño que recibes de los aficionados. Has sido una jugadora bastante valorada. ¿Cómo se recibe ese cariño? Y sobre todo, en los momentos fáciles, en los momentos buenos, perdón, es fácil, pero en los momentos a lo mejor más duros, ¿cómo es ese cariño de la gente que no te conoce de nada? El cariño siempre se agradece, ¿no? El acabar cualquier partido, ya hayas jugado bien o hayas jugado mal o pierdas o ganes, el que te vengan ya no solamente gente adulta, pero sino los niños que te vengan y te digan que has jugado muy bien, aunque no hayas jugado bien, ¿no? Que hayas jugado muy bien, que hayas metido muchos puntos o que hayas defendido muy bien, yo me quedo con eso, me quedo con el poder ser referente de niños que se fijen en mí, y no solamente por si juego bien o si juego mal, sino por lo que transmito y sobre todo por los valores de trabajo. Y cuando siempre vemos como esa pancarta o esa niña o niño con esa camiseta, cuando tú ves una pancarta tuya, una camiseta tuya, es decir, tú que has sido niña y tenías ese sueño, ¿qué es lo que se siente por dentro? Muchísima alegría. O sea, de la misma manera en la que yo cuando era pequeña me fijaba en gente del primer equipo y yo quería ser como ellas, pues tener ahora mismo a niñas pequeñas que bueno, que te vean a ti como un referente, pues me llena de orgullo. O sea, es un poco también lo que se disfruta y en lo que no sé, yo me quedo con eso. Y bueno, el verano pasado llegó el momento de la despedida. ¿Cómo fue tomar esa decisión? Si fue fácil, si no, ¿y qué te llevó a, bueno, antes lo hemos comentado un poco, pero qué te llevó a tomarla? Bueno, fue una decisión dura, fue una decisión dura, pero yo creo que necesaria a nivel bueno, de crecimiento, de mejora, de salir un poco de lo que es Lugo
y ver mundo, verme en otro equipo, con otro tipo de rol. Pero bueno, la decisión es dura. Al final es el club en el que he crecido, en el que he estado muchos años, en el que me conoce todo el mundo. Y es una decisión complicada, pero yo creo que era la acertada en ese momento. Y el hecho, cuando la primera vez que has vuelto a tu casa con otra camiseta, ¿cómo fue? Intenté quitar la parte emotiva, ¿no? Intenté no pensar mucho en lo que era volver a Lugo y centrarme simplemente en el que era un partido más, en el que iba a haber mucha gente pues que me conocía y que hablaría con ellos después del partido, pero intenté que esa parte no me afectase porque yo estaba ahí para jugar al baloncesto, ¿no? Entonces si dejo que esa parte me afecte, no iba a estar metida en el partido. Y hay un tema que me gusta hablar siempre, que es el tema de la salud mental. Es decir, tú has vivido muchos momentos, hasta afuera, hasta aquí, momentos mejores, momentos peores. Es decir, ¿cómo es importante cuidar la cabeza igual o más que el físico? Yo creo que es muy importante. Nosotros, los deportistas, es, es muy importante tener esa muy buena salud mental porque un día podemos estar muy arriba como al siguiente podemos estar muy abajo. Entonces, tener un buen círculo de gente que te rodee, que te quiera, que te apoye, para mí es primordial. Es algo que a lo mejor no se le da tanta importancia, pero es igual o incluso más importante que el estado físico, porque el cuerpo va a decir siempre que sí, pero si la cabeza no está, da igual lo que diga el cuerpo, ¿no? Es algo que se le tiene que dar muchísima prioridad. Y bueno, se ha visto muchos casos de deportistas que han dicho públicamente que físicamente estaban muy bien, pero que la cabeza no les dejaba y luego se ha visto. Sobre todo a nivel de espectador, muchas veces somos muy egoístas porque solamente valoramos lo que pasa en la pista, pero claro, sois personas, tenéis vida, os pasan cosas. Es decir, Sí. ¿cómo es cuando tenéis esa vida y a lo mejor en momentos puntuales no os va tan bien volver a soltar a la pista e incluso tenéis que escuchar ciertas cosas desde fuera? Sí, intentas que no te afecten, intentas que bueno, olvidar todo ese ruido de fuera y centrarte simplemente en jugar, pero a veces es complicado, ¿no? A veces, bueno, se ven a los deportistas como cromos que intercambias o que si uno no te va bien, pues buscas algo que te reemplace. Entonces es duro, pero también es necesario, ¿no? Estamos en esa posición porque la hemos elegido y hay que intentar minimizar ese ruido de fuera para que no te afecte. Y por suerte cada vez menos tema tabú, por suerte cada vez más equipos ponen a la figura del profesional o la profesional de salud mental en un equipo. No sé si en tu caso alguna vez has trabajado o trabajas, ya sea a nivel de club o externo. Eh, yo ahora mismo no estoy en esa situación. Yo creo que tengo un círculo que me permite, pues bueno, estar bien, pero no es algo que descarte en algún momento. No es algo que ni que le tenga miedo ni que me dé inseguridad. No, yo creo que es una herramienta que se tiene que utilizar. Entonces hay que ser muy abiertos y no hay que tener miedo a pedir ayuda cuando la necesitas. Y como tú lo has dicho antes, el tema de tu entorno, tu familia, tus amigos, es decir, cómo de importante es ese entorno. Incluso muchas veces, aunque duela que te digan la verdad. Sí, yo eso creo que es la parte también que no se ve, ¿no? Tanto familia como amigos siempre quieren que lo hagas bien, que disfrutes, que seas la mejor en todo, pero eso no es realista. Ellos también están ahí para decirte que pues cuando lo haces mal, pues que lo haces mal, ¿no? Ese tough love, como se dice, es súper importante y yo creo que eso también te mantiene con los pies en la tierra de decir, mira, que te quiere, tu familia te quiere y te apoya, pero también te dice verdades, no te va a estar diciendo mentiras para que te sientas mejor. Y bueno, ya antes hemos hablado un poco de cómo ser referente, de cómo que los niños y niñas se fijen en ti. Para que no lo sepa, tienes un campus de certificación. Es decir, cómo surgió esa idea y cómo es formar a los futuros.
Esa idea surgió porque a mí de pequeña me encantaba ir a campus, yo me lo pasaba súper bien, ya sea por las mañanas, ya sea todo el día. Yo creo que es algo que los niños disfrutan, ¿no? Sobre todo cuando son más pequeños, lo disfrutan muchísimo más y la idea surgió porque yo quería hacerlo en Lugo, quería hacerlo con los niños, pues con los niños que me venían a ver, con los niños que estaban ahí y querían aprender y es un poco mi manera de transmitir el baloncesto, de verlo y bueno, de un poco enseñar a los niños y hacer que los niños vean que se puede llegar a esos niveles, ¿no? Con mucho trabajo, pero que se puede llegar. Entonces ser un poco el referente también para esas nuevas generaciones. Y cómo es ese proceso de enseñarle a un niño, como, bueno, hemos visto la anterior imagen, con bastantes compañeras que han estado contigo, cómo es ese momento de enseñar al niño y que el niño quiera escuchar de ti. Los niños son como esponjas, ¿no? Entonces tienes que intentar conectar con ellos, dependiendo del niño, pues de diferentes maneras, pero yo creo que si el niño se lo está pasando bien y tú también te lo estás pasando bien, al final esa conexión que se crea hace que el niño quiera aprender más, que bueno, que esté ahí, que quiera volver, que te haga preguntas, que no sea solo unilateral, ¿no? Que estén conectadas las dos partes. Sobre ahí va la siguiente pregunta, porque igual que un entrenador o entrenadora no puede tratar a la jugadora de la misma manera, pues cada una es diferente. En tu caso, en este Sí. campo, cada niño también es diferente. Es decir, ¿cómo se prepara eso para a la hora de que comienza el campo, saber por dónde tirar por cada niño o niña? Bueno, yo creo que de ahí viene el tener buenos entrenadores que vean los diferentes jugadores, cómo diferentes jugadores gestionan diferentes acciones o correcciones. Yo creo que tener un buen equipo, un buen staff hace que el campus pues salga bien y que los niños estén contentos y aprendan. Bueno, y este solo es un comienzo, pero no sé si Esther tiene pensado en un futuro, porque te es joven, ser entrenadora. Bueno, es algo que sí, que me planteo. Tengo el primer título de entrenadora que, bueno, es algo que me interesa, pero ahora mismo estoy en mi etapa de jugadora, ¿no? Y quiero alargar esta etapa lo máximo posible, pero sí es algo que me planteo en un futuro, a lo mejor, bueno, pues dedicarme un poco al entrenador. Ya que tienes pensado en un futuro a lo mejor dedicarte a eso, se ha visto a muchos jugadoras que cuando han llegado a ser entrenador han comentado que han ido cogiendo en su camino al jugador cositas de cada persona que lo ha entrenado para llevarlo a cabo. Tú también inconscientemente poco a poco te vas quedando con detalles por si en un futuro eres entrenadora. Sí, inconscientemente tú como jugadora sabes, bueno, pues sabes cómo quieres que te traten, sabes lo que funciona para ti, entonces eh, desde la figura de entrenador es complicado a veces saber lo que necesita todo el mundo, pero siendo jugadora yo creo que también entiendes un poco más la posición en la que están pues tanto tú como tus compañeras, entonces tener también esa ventaja de he jugado, entonces entiendo un poco más lo que es estar dentro de ese vestuario. Yo creo que puede ser bueno para nivel de entrenador después entender un poco más el juego. Y si ahora mismo nadie, viene aquí alguien que nunca ha visto un partido de Esther, ¿cómo Esther se definiría a Esther como jugadora? Uy, perdón, creo que vas a tener que repetir esa pregunta que no, Pero no te la he pillado. que si ahora mismo viene aquí alguien que nunca te ha visto jugar y tú tuvieras que Mm. definirte a ti misma como jugadora, ¿cómo lo harías? Es una pregunta complicada, ¿eh? Eh, Me definiría como alguien que lo da todo el 100% cada vez, que quiere lo mejor para el equipo y, y yo creo que la visión de juego y el tiro son mis armas más poderosas. Y aunque ya has dicho los puntos fuertes, ¿cuál crees que tú, quizás tu punto a mejorar?
Bueno, yo creo que ser más constante y el ser más dura en contactos, yo creo que es algo que me puede beneficiar y después el seguir trabajando pues en diferentes aspectos, ya sea la defensa, aunque no tenga una altura maravillosa, el poder atacar el rebote o intentar posicionarme de mejor manera para coger más rebotes. Bueno, cosas que al final vienen con experiencia, con el trabajar, con el seguir jugando, mejorar en diferentes aspectos. Y bueno, ya pasamos a la última parte de la charla, que son dos juegos rápidos. Venga, El primero es crear a tu jugadora perfecta. Yo te voy diciendo defensa, rebote, etcétera. Y tú me dices la primera jugadora que te llega a la cabeza. venga, vale. Mano derecha, Mano derecha, hmm, Alina Yakupova. mano izquierda, Mano izquierda, ¿quién es así? Alguien así que me dé con la mano izquierda. Laura Piera. defensa, Me voy a quedar con Laia Lamana. visión de juego, Silvia Domínguez. pase, Pase, Ángela Salvadores. tiro de tres, Leo Fievich. juego interior, Awesome. manejo de balón, Em, Manejo de balón, Yvonne Anderson. rebote, Rebote, Elena Buenavida. mentalidad, Mentalidad, me voy a quedar con Keral Casas. físico, 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 hmm, Emily Besuar. y por último líder. Líder, me voy a quedar no sé si se puede decir, pero me voy a quedar con Laia Palau. Pues la verdad es que nos ha quedado mala jugadora. Y ya el segundo juego es que ahora aquí en pantalla vas a ver a diferentes personas y tienes que intentar definirlas con una palabra. Venga, a ver qué tal se me da este juego. Constancia. Energía. Me voy a quedar con mentalidad. Eh, Brillo. Sí. Trabajo. Em, mm, Voy a decir. Para ahí no voy a decir. Superación. Em, sí, también iba a decir trabajo, pero voy a cambiar un poco. Voy a decir. Voy a decir alegría. Em, Pasármelo bien. Círculo cercano. Mm, mm, eh, voy a decir. Voy a decir amistad. Familia. No tiene mucho más. Familia. Voy a decir. Voy a decir que están ahí siempre.
¿Cómo de importante es tanto la familia como la familia que se crea con el baloncesto en tu día a día, incluso compañeras que se han vuelto hermanas? Yo creo que es lo más importante del deporte, ¿no? Es lo primordial, esa familia que está siempre ahí, tanto en los buenos como en los malos momentos, y después esa familia externa que se crea a través de amistades, ya sea de jugar en contra, de jugar juntas, para mí es lo más importante y es lo que más te da en el baloncesto. Bueno, y ya sí es verdad que lo último para acabar la charla es que si el invitado quiere, en este caso tú, imite a otra persona a pasarse por el canal. Pues sí, voy a invitar a Laia Lamana. Yo creo que es una muy buena invitada para este canal. Pues Laia, ya sabes, cuando veas esto estás invitada. Y a ti, Esther, una vez más, darte las gracias por haber estado disponible, por tu habilidad. Y nada, y desearte mucha suerte tanto en esta temporada como en todo lo que se venga, que estaremos muy atentos de tu evolución. Muchísimas gracias. Bueno, nos vemos. Hasta luego.